Bueno, hoy vamos a instalar el servidor de FTP para la transferencia de ficheros utilizando Windows Server 2012. Para ello debemos instalar el Internet Information Service y agregar la funcionalidad de FTP para que quede instalado. Posteriormente a la instalación lo que vamos a hacer es realizar una serie de configuraciones en el servicio y comprobar cómo funcionan estas. En primer lugar, pues nos dirigimos a instalar el servicio de Internet Information Service, que lo encontraréis aquí, Web Server. Agregamos la característica y a continuación aquí hay que añadir el servicio de rol FTP Server, ¿de acuerdo? Para que quede instalado pues el servicio este de FTP sobre el servicio web. Bien, una vez lo tenemos, le damos a siguiente y empieza la instalación. Esperaremos que finalice durante unos pocos minutos y después continuaremos con la explicación. Una vez instalado el servicio, lo que vamos a hacer es crear nuestro sitio FTP. Para ello nos vamos aquí al servicio. Si queréis os muestro cómo acceder, que está aquí. Nos vamos a administrador de Internet Information Service, nos venimos aquí, sitios, y agregamos un nuevo sitio, FTP. ¿Vale? Que le vamos a llamar ftp.aulasmx.local. La ruta de acceso va a ser la ruta por defecto que utiliza el servicio FTP, que es inetpub ftp root. Podríamos seleccionar cualquier otra carpeta que quisiéramos, ¿vale? Pero vamos a dejar esta por defecto. Damos a siguiente, le vamos a indicar que la dirección IP a través de la cual se van a realizar las conexiones es la 1.4, que es la dirección IP que le hemos asignado a nuestro servidor, que el puerto por defecto va a ser el 21 y de entrada vamos a decirle que no utilice ningún tipo de certificado de seguridad, puesto que lo vamos a configurar al final del vídeo tutorial. Vamos a siguiente. Sobre la autenticación tampoco configuramos nada y la autorización tampoco, porque lo haremos a continuación. Y finalizamos. Bien, ya tenemos nuestro sitio creado. Bueno, la primera configuración que vamos a realizar es la de permitir al usuario anónimo acceder a los recursos que tengamos compartidos en nuestro servidor FTP y permitir a un par de usuarios que vamos a crear el acceso también a los recursos. Para ello debemos proceder de la siguiente manera. En primer lugar, debemos activar sobre nuestra zona, sobre nuestro sitio FTP, activar la autenticación tanto anónima como básica. La básica es aquella que está basada en usuario y contraseña. Eso en primer lugar. En segundo lugar, deberíamos crear dos usuarios. El usuario, yo tengo creados dos usuarios, un usuario llamado Pica y otro llamado Piedra, que ya los tengo creados en el sistema, que son los que con los que voy a acceder al sitio FTP que he creado. Además, esos usuarios en la ruta que hemos comentado antes, inetpub ftp root, deberíamos crear una carpeta personal para cada uno de esos usuarios, tanto para Pica como para Piedra. Además, cada una de estas carpetas, tanto el usuario Pica como el usuario Piedra, serán los propietarios de estas carpetas y deberán tener control total, es decir, todos los permisos. Para ello debéis, pues, asignarle todos los permisos desde aquí a Pica en su carpeta y a Piedra lo mismo. Bien, hecho esto, lo que vamos a definir ahora son las reglas de autorización. Vamos a definir tres reglas de autorización. Una regla para el usuario anónimo,
o para cualquier usuario anónimo, de forma que tenga acceso únicamente de lectura a la carpeta principal del sitio FTP. ¿Vale? Esto por un lado. Además, vamos a definir para el usuario Pika que tenga permiso de lectura y escritura sobre su carpeta. Y para el usuario Piedra, como vamos a hacer una prueba, solo le vamos a dar lectura. Solo le damos lectura. Bien, hecho esto, lo siguiente que hacemos es reiniciar el servicio y empezar a comprobar que estas configuraciones que hemos hecho son correctas. Para ello vamos a usar el cliente Filecilla que tengo aquí. ¿Vale? Vamos a realizar la conexión a nuestro servidor, que es el 1.4 como hemos visto antes, como usuario anónimo. Como veis, el usuario anónimo valida sobre nuestro sitio FTP y puede ver, tiene permiso de lectura sobre la carpeta principal de nuestro sitio FTP. Y vemos también cómo el usuario anónimo puede navegar de forma libre por las carpetas de los usuarios que hemos creado. Bien, esto de que pueda navegar de forma libre en las carpetas que no son suyas, veremos más adelante cómo realizar enjaulamiento de usuarios para que no suceda. Bien, ahora haremos una prueba con el usuario Pika y veremos cómo tiene permiso de lectura sobre su carpeta y permiso de escritura. Aquí tengo un fichero llamado prueba que es de texto que subiremos a la carpeta de Pika y veremos cómo nos dice que ya lo habíamos subido previamente. Si lo queremos sobreescribir, le decimos que sí y vemos cómo lo ha subido. ¿De acuerdo? Podemos crear un directorio también. ¿Vale? Puesto que tiene permiso de escritura. Vamos a hacer lo mismo con el usuario Piedra. Desconectamos. Pero esta vez sobre su carpeta. Piedra, vemos que tenemos permiso de lectura. Vamos a intentar subir otra vez el fichero prueba, le decimos que sobreescriba y ya nos está dando error de acceso denegado. Bien, si intentamos crear un directorio, nos encontraremos con lo mismo. Acceso denegado, ¿vale? Y no nos queda la carpeta. Bien, si intentamos hacer esto sobre un directorio que no sea suyo, sobre el directorio de Pika, perdón, vemos como tampoco nos deja porque no tiene permiso sobre ese directorio. Bien, ahora ya hemos visto cómo dar permisos a diferentes usuarios, crear reglas de autorización para el acceso a nuestro sitio FTP. Si os habéis fijado, cuando realizamos el acceso por primera vez con un usuario concreto, ahora vamos a hacer con Pika, perdón. Fijaros que el acceso es sobre el directorio principal del sitio FTP. Si queremos que cada usuario cuando inicie acceda directamente por defecto a su carpeta de trabajo, a su carpeta donde tienen los recursos, lo haremos de la siguiente manera. Nos venimos al servidor, nos vamos a la opción de aislamiento de usuarios FTP y en la opción que pone directorio de nombres de usuario, seleccionamos esta opción, aplicamos, reiniciamos el servicio y ahora vamos a realizar la comprobación viendo cómo, por ejemplo, si entro como Piedra, accederé directamente al directorio de Piedra. Exactamente. Y de esta forma, bueno, no hace falta que el usuario vaya navegando a través de las carpetas hasta encontrar o la carpeta personal o la carpeta donde está el recurso que queremos compartir con este.
Bien, esta sería la configuración de usuarios. Ahora lo siguiente que vamos a hacer será configurar estos usuarios, pero que estén enjaulados en sus carpetas y no puedan acceder a las carpetas de otros usuarios de los que no son propietarios. Bueno, para enjaular usuarios debemos hacer un par de cosas. La primera sería cambiar la organización de las carpetas que hemos creado en FTP root para los usuarios. En primer lugar, dentro de esta carpeta donde teníamos anteriormente las carpetas de los usuarios pica, piedra, ¿vale? Lo que hacemos es crear una carpeta que se llama local user, escrita de esta manera, ¿vale? Y dentro de esta es donde vamos a crear las carpetas de los usuarios, ¿vale? Que queremos que validen sobre nuestro sitio FTP. Yo lo que he hecho es copiar las carpetas que ya tenía, que eran pica y piedra. Y esta carpeta que pone public sería la carpeta que utilizaría el usuario anónimo en el caso que permitiésemos su acceso, ¿vale?, a nuestro sitio. Haciendo esto y viniendo aquí en aislamiento de usuarios y seleccionando, de nuestro sitio FTP y seleccionando la opción directorio físico de nombres de usuarios, ¿vale?, lo que conseguiremos es enjaular los usuarios para que no puedan salir de sus carpetas y navegar de forma libre por las carpetas del resto de usuarios del que no son propietarios. Bien, haciendo esto y reiniciando estas dos cosas y reiniciando el servidor, ya podemos hacer la prueba y comprobar cómo si accedo como anónimo, estoy dentro de la carpeta de anónimo, ¿vale?, y no puedo salir de ella. Fijaros que aquí en la carpeta public tengo carpeta anonymous, que es lo que estamos viendo aquí. Es lo que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Y no puedo ir a la carpeta del resto de usuarios. Si accedo como pica, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Estoy en la carpeta de pica. Fijaros qué contenido es este. Aquí pica, ¿vale? Carpeta de pica. Incluso me parece que aquí había creado un fichero que se llama Dino. Pues aquí lo deberíamos ver. Exacto. Y no puedo ir a otras carpetas. Y con piedra, exactamente lo mismo. Piedra. Conexión. Y estoy dentro de la carpeta de piedra y no puedo navegar al resto de carpetas. Bien, hecho esto, por último nos quedaría ya pasar a configurar nuestro sitio FTP para que acepte conexiones seguras utilizando un certificado SSL. Bueno, para ello lo que vamos a hacer en primer lugar es crear el certificado de seguridad. Esto lo podemos hacer desde aquí, desde el propio servidor FTP, en el apartado certificados de servidor. Nos venimos aquí, entramos y le decimos aquí la opción crear certificado autofirmado. Le vamos a dar un nombre, en este caso le pongo aula SMX. El almacén por defecto donde se va a guardar el nuevo certificado lo dejamos así, con el almacén personal, y el certificado autofirmado queda creado. Si damos al botón derecho y ver, podemos ver la información sobre el certificado que se acaba de crear. Bien, este sería el primer paso. El segundo sería venirnos a nuestro sitio FTP y decirle a la configuración de nuestro sitio que vamos a utilizar un certificado que hemos creado ya, que nos aparece en la aula SMX, y que vamos a requerir obligatoriamente que la conexión se haga de forma segura. Aplicamos y reiniciamos nuestro servicio. Bien, ya podemos hacer la prueba. Nos venimos a Filecilla y vamos a crear una conexión. Si os fijáis, en el momento de crear la conexión me está pidiendo ya Filecilla, me está indicando que la conexión va a ser a través de un certificado SSL, usando un certificado SSL seguro. De esta forma
quedan cifradas las comunicaciones entre cliente y servidor. Fijaros, ya me he validado como usuario Piedra, contraseña, poniendo la contraseña y he entrado a la carpeta personal de Piedra. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí sería la instalación y configuración del servicio FTP, de un sitio FTP sobre Windows Server 2012. Hemos visto cómo crear diferentes usuarios, cómo darle permisos a sus carpetas o recursos, cómo enjaularlos y cómo utilizar certificados de seguridad para realizar las conexiones sobre el sitio FTP. Espero que os haya servido de ayuda, muchas gracias y hasta la próxima.